Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es 24 de agosto de 2021 y se trata de una fecha muy particular porque hoy celebramos el Día del Lector, lo cual no es casual porque es el día del natalicio de Borges, quien nació en 1899. Por lo tanto, en este video me gustaría de alguna manera honrar, recordar, conmemorar la figura de Borges y particularmente en tanto lector. Y en un segundo momento, mi propósito es referirme a la lectura, al acto de leer, a qué es leer, a por qué leemos, etc. Bueno, voy a empezar refiriéndome a Borges como el escritor que sin la menor duda es el que más tinta ha hecho correr, como se suele decir, es el escritor sobre el cual más se ha hablado y más se ha escrito y se sigue hablando y se sigue escribiendo y lógicamente no es porque sí, ¿no? El peso, la gravitación de Borges en la literatura argentina y en la literatura universal, no solamente en la Argentina, es extraordinario, de modo que es una figura ineludible. Como hombre, Borges podríamos decir que era un ser muy atravesado por muchas tensiones. En un texto que colocó al final de sus pseudo completas o falsamente completas obras completas de 1974 para MC, Borges escribió una frase que a mí me resulta muy interesante, que es muy lograda y muy acertada. Dijo, refiriéndose a sí mismo, dijo, la discordia íntima de su suerte, porque era un simulacro de artículo enciclopédico, como si él se estuviera refiriendo a una tercera persona. Por eso dice la discordia íntima de su suerte. Y esta discordia me parece que es una palabra clave, que es una palabra que nos permite acceder a ciertas cuestiones de quién era Borges como hombre y como escritor, en el sentido de sus inmensas pugnas internas, las tensiones, las contradicciones, que bueno, porque uno podría decir, bueno, todo el mundo es contradictorio, finalmente ser contradictorio es algo bastante humano, y quién no lo es de alguna u otra manera. Pero en el caso de Borges realmente estas tensiones internas se manifestaron de una manera bastante ostensible y particularmente en su literatura. Italo Calvino, en un hermoso libro que se llama ¿Por qué leer a los clásicos?, dice que le dedica un artículo a Borges, un artículo entero, y allí afirma que Borges ha creado lo que él denomina el cuento borgiano. O sea, está el cuento de Pushkin, el cuento de Carver, el cuento de Edgar Allan Poe, de Horacio Quiroga, pero dice Italo Calvino, el cuento borgiano es un género aparte, es otra cosa. Y luego da sus fundamentos y estoy de acuerdo con él, creo que sí, que es un género aparte. Cuando pensamos en Borges, pensamos en el escritor, pensamos en el traductor, en el dialoguista, en el conversador, en el conferencista. De hecho, como escritor, los primeros pasos que dio Borges fueron en una traducción. Borges tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde cuando tenía 9 o 10 años, del inglés al español. Esas fueron sus primeras letras, ¿no? Y en relación con la traducción, a la que Borges consideraba una tarea literaria, con relación con la traducción, podemos decir que le dedicó mucha atención, la ejerció y reflexionó sobre ella. La ejerció porque tradujo muchísimo y también reflexionó sobre el acto de la traducción como acto de escritura en dos textos canónicos, sobre todo, que son Los traductores de las mil y una noches y
las versiones homéricas, y en otros lugares, pero también en un texto muy temprano de un muy joven Borges en 1926, que publica en La Prensa un artículo que se llama Las dos maneras de traducir, donde ya en aquel momento, siendo un joven de 26, 27 años, ya tenía muy claros los lineamientos de su concepción de esta actividad literaria, y respecto de las dos maneras de traducir, que son la literal y la perifrástica o libre, Borges se inclinaba por la traducción de tipo perifrástico. Incluso llegó a tener afirmaciones bastante escandalosas, como decir que él celebraba la infidelidad creativa de los traductores. Bien, se podría pensar que en cuanto a las tensiones que lo atraviesan, por ejemplo, podemos encontrar muchas veces como cierta tristeza y muchas veces gratitud y muchas veces alegría. Por ejemplo, si pensamos en un poema como Remordimiento, ¿no?, que dice: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz, bueno, naturalmente aparece esto, el remordimiento, sin duda. Pero por otro lado, si pensamos en un poema como el poema de los dones, ¿sí?, allí lo que vamos a advertir es la presencia de una inmensa gratitud, no obstante, diría yo, atravesada por cierta tensión. Es decir, uno lee entre líneas que está la gratitud, pero también está el dolor por la ceguera, ¿no? Porque la verdad es que Borges perdió su vista de escritor definitivamente en 1955, porque fue perdiendo la vista de una manera muy paulatina, y haber perdido su vista de lector, como dice Piglia en sus hermosísimas clases, cambió definitivamente la manera de escribir de Borges, porque por más que tuviera un ejército de colaboradoras, en general mujeres, empezando por la madre y siguiendo por María Esther Vázquez, María Kodama, muchas mujeres que realmente lo acompañaban, bueno, su vista de escritor la perdió, y eso indudablemente no solo lo afectó como ser humano, sino que fundamentalmente, creo, para él como lector y como escritor, ¿no? Si pensamos en el Borges conversador, ¿no? Borges era un hombre al que le encantaba charlar, y además era muy hospitalario y muy abierto y hablaba prácticamente con cualquiera. Podemos pensar en el Borges conferencista, ¿no? En la segunda mitad de su vida, Borges empezó a dar conferencias, al principio con mucho pánico escénico, como decimos ahora, le costaba muchísimo, y después fue perdiendo ciertas inhibiciones y empezó a viajar por el mundo entero. La fama de Borges empieza, se podría poner la fecha 1961, cuando recibe el premio Formentor, que comparte con Samuel Beckett, y empieza, digamos, a ser traducido a muchas lenguas, a viajar por el mundo entero y a pronunciar conferencias por todas partes, y por lo tanto a hablar en público, es decir, digamos, no a conversar, sino a dar digamos, hacer largas exposiciones, exponiendo los temas que eran de su gusto, ¿sí?, los temas que a él más le gustaban, en libros que afortunadamente, en textos que afortunadamente se convirtieron en libros, ¿no?, que terminaron, como dice Mallarmé, en libros. Me estoy refiriendo fundamentalmente a Siete Noches, a Borges Oral, a Arte Poética, sobre todo, que, que son los libros que suelo recomendar, ¿no?, a aquellos que quieren acercarse a Borges por primera vez y que tienen ciertas inhibiciones, lo cual es bastante lógico, porque justamente tanto en los libros de conferencias como en los diálogos que Borges mantuvo con Antonio Carrizo, con Osvaldo Ferrari, con Roberto Alifano y con muchas otras personas de mayor o menor relevancia, nosotros podemos advertir allí todos los temas borgianos, todas sus inclinaciones, sus obsesiones, sus gustos, pero sin ese costado pendenciero que él había llevado a la escena literaria. Me explico. Borges era un compadrito de las letras, ¿no? Él
esa nostalgia por el pasado militar que nunca tuvo, porque era un romántico político, en realidad lo que Borges admiraba en lo militar era sobre todo el coraje, ¿no? La cuestión de los cuchillos, las espadas, las cimitarras. Entonces Borges traslada esta cuestión pendenciera que nunca tuvo cuerpo a cuerpo a la escena literaria con el lector, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando uno lee estos diálogos tan deliciosos, estas conferencias tan hermosas que después fueron establecidas, ¿no es cierto?, con ayuda, por ejemplo, Roy Bartolomeu, que participó en el establecimiento de 7 Noches, uno se puede familiarizar con tantos temas que eran del gusto de Borges y que Borges realmente amaba, pero ya sin ese costado, digamos así, pendenciero, que es el que dificulta la lectura, ¿no? Bueno, Borges como lector ha dicho y ha escrito unas cuantas cositas, ¿no? Yo hoy voy a compartir con ustedes, por ejemplo, las últimas palabras de su prólogo para la Historia Universal de la Infamia, donde Borges dice: leer, por lo pronto, es una actividad posterior a la de escribir, más resignada, más civil, más intelectual. O sea, hay una sobrevaloración de la lectura por sobre la escritura, y sabemos que Borges dijo en múltiples ocasiones, por otro lado, que él se jactaba de ser un muy buen lector, no tanto de ser un buen escritor, ¿no? Y en Borges Oral, uno de los libros que les estaba recomendando de las conferencias, Borges afirma en la primera, que está dedicada al libro, dice lo siguiente: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Esto lo dice entonces en la conferencia denominada El libro en Borges Oral. Luego, si pensamos en Borges como lector siempre, tenemos que naturalmente detenernos en su función de crítico literario. Sabemos que Borges escribió críticas de los textos más disímiles que fueron publicadas en la revista El Hogar, en distintos diarios, en la revista Sur, por supuesto, que después fueron recogidas por los editores, prólogos, por ejemplo, ¿no?, que son verdaderas piezas, verdaderas joyas de la crítica literaria, ¿no?, y que aparecieron, como les digo, en la prensa, y que luego muchas terminaron en forma de libro. Por ejemplo, los primeros libros de Borges, que son Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, de la década del 20, allí son todos ensayos, y allí podemos encontrar muchas críticas literarias, es decir, hablando de Quevedo, hablando de Lugones, hablando de otros autores, ¿no? Es decir, está la reseña crítica por un lado, y por otro lado está el ensayo crítico, concretamente, ¿no?, como cuando habla, por ejemplo, de Nathaniel Hawthorne en Otras Inquisiciones. Borges como lector, digamos, sería interesante vincularlo con su maravillosa teoría de los precursores de Kafka, ¿no? Los precursores de Kafka, que es un texto en el cual Borges postula que cada escritor crea a sus propios precursores, es decir, que antes de haber leído a ese escritor no lo habíamos advertido, ¿no? Entonces dice al final de este hermoso artículo que se denomina Kafka y sus precursores: en el vocabulario crítico la palabra precursor es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda connotación de polémica o de rivalidad. El hecho es que cada escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado como ha de modificar el futuro. Y entre los precursores de Kafka están Zenón de Lea, Han Yu, Kierkegaard, Browning, Leon Bloy y Lord Dunsany.
¿no? Es decir, esta teoría de que el escritor de hoy ha creado la lectura de ese escritor de hoy, leyendo a Kafka. Hoy, yo, Borges, puedo armar el árbol genealógico de ese linaje literario que empieza con Zenón de Lea, ¿no? Y las paradojas de la tortuga. Y por último, en relación con Borges y la lectura, me gustaría hablarles de un cuento genial, cuento-ensayo, digamos, ¿no? Que es Pierre Menard, autor del Quijote, que es una cosa imperdible, porque claro, es un cuento de una gran originalidad y que además desde el punto de vista anecdótico es muy interesante, porque ustedes saben que Borges en el año 1938 tuvo un accidente, ¿no? Se llevó por delante, subiendo la escalera muy atolondradamente, se llevó por delante el batiente de una ventana recién pintada que se le clavó en la frente y como consecuencia de esto tuvo una septicemia, estuvo al borde de la muerte, ¿no? En una época en la que no había antibióticos, por otra parte. Entonces, cuando se despertó y cuando salió de ese episodio tan atroz, decide escribir un cuento, y ese cuento es Pierre Menard, autor del Quijote. ¿Y por qué decide escribir un cuento? Bueno, porque él razonó, dijo, bueno, yo soy mayormente un escritor de ensayos y de poesía, y si lo escribo bien, bueno, después del accidente, mucho no me va a decir, pero ¿y si escribo un cuento? Eso va a ser fabuloso, pensó. Y entonces escribe Pierre Menard, autor del Quijote, que, como les digo, es una mezcla, digamos, un ensayo narrativo o una narración ensayística. Taxonómicamente podemos elegir el nombre que queramos. Lo interesante es que se trata de un poeta simbolista francés, Pierre Menard, ¿sí? Que en el siglo XX toma la curiosa decisión de volver a escribir el Quijote, pero no copiarlo, sino volver a ser Miguel de Cervantes Saavedra, profesar la fe católica, combatir contra los turcos, participar en la batalla de Lepanto, es decir, ser Miguel de Cervantes Saavedra y por ende escribir de nuevo el Quijote, ¿no? Entonces miren lo que dice Borges aquí. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, 9º capítulo. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, dice Pierre Menard, dice Borges, redactada por el ingenio lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, madre de la verdad, la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, porque era francés, adolece de alguna afectación, no así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. Es un ejercicio extraordinario de lectura, ¿no? Donde nos está diciendo que la lectura, lo que cada uno lea, ¿no? Va a depender de su momento histórico, de sus circunstancias, de su coyuntura, de su subjetividad, de quién es, ¿no? Es decir, se está anticipando a lo que luego se llamaría la teoría de la recepción, ¿no? En el campo de la teoría literaria. Entonces, realmente Borges lector es una figura de gran relevancia que, reitero, fue crítico, fue traductor y elaboró
unas cuantas teorías y pensamientos a propósito de la lectura, de qué es el acto de leer. Bueno, pasemos ahora a la lectura como lectura, ¿no? Ya que hoy es el Día del Lector, ¿no? Y uno no puede menos que preguntarse, bueno, ¿qué es la lectura? No, la verdad que no hay una respuesta, no hay una fórmula sintética que lo diga todo, naturalmente, ¿no? Pero en principio podemos decir que es una actividad intelectual y emocional muy compleja, ¿no? Y si yo tuviera que encapsularla en una sola frase, lo cual es un poco temerario, ¿no? Y arriesgado, pero bueno, yo diría que la lectura nos construye. La lectura nos construye en tanto seres hablantes, construye nuestra subjetividad, ¿no? Es decir, que más allá incluso de que nos hayamos olvidado, ¿no? De Guerra y Paz, o de Crimen y Castigo, o del Facundo de Sarmiento, o de lo que sea, esas lecturas aún olvidadas han creado un sedimento dentro de nuestro inconsciente, dentro de nuestra subjetividad, y nos han ido modelando, y nos han ido creando, y nos han ido formando, y por lo tanto construyendo. Por otro lado, uno puede pensar, bueno, la lectura es un refugio para muchos, la lectura es un acto de resistencia, como tantos dicen, es un acto de resistencia en situaciones aciagas. Hay muchos seres humanos que han resistido las más horrendas situaciones de la vida leyendo, nada menos que leyendo. La lectura puede ser una deliciosa cárcel cuando uno queda cautivo, ¿no? Cautivo, no puede escaparse, no puede dejar el libro. La lectura puede ser una fuga, puede ser un paraíso, ¿no? Podemos entrar, como diría Borges, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, una salvación incluso de uno mismo, una salvación de tantas cosas. Uno de mis escritores favoritos, que es el austríaco Thomas Bernhard, en una de sus novelas dice: viajamos a Rousseau, viajamos a Voltaire, viajamos a Shakespeare, viajamos a Proust, ¿no? Como si cada escritor fuera un mundo, porque cada escritor es un mundo, sin duda, pero es hermosa la metáfora y es hermoso como él lo dice, ¿no? Viajamos no a países, viajamos a distintos escritores. Yo en otro video me detuve en los derechos imprescriptibles del lector que crea el escritor francés Daniel Pennac, que son realmente imperdibles y que son deliciosos y que les recomiendo porque son distintos permisos que el lector debería poder concederse para leer verdaderamente a su antojo, como se le da la gana y de las más múltiples maneras, ¿no? Un poco como hacía Borges, porque Borges, hay que decirlo, fue un lector muy caprichoso y le importaban tres pepinos las opiniones y qué es lo que hay que leer, ¿no? Lo que hay que leer, ¿no? Borges, por otro lado, digámoslo, tenía una crítica muy sólida de la frase lectura, de la expresión, la lectura obligatoria. Decía que no se puede leer por obligación, y yo personalmente creo que de esta afirmación borgiana se ha hecho cierto abuso, ¿no? Me permito decirlo, ¿no? Por el hecho de que sí, es cierto que la lectura, en fin, es mayormente una fuente de felicidad, y es deseable que la lectura sea algo que nos atrae, que nos cautiva, que no podemos dejar, pero también es verdad que muchas veces, y yo lo digo como lectora, como profesora de literatura, pero fundamentalmente como lectora, ¿no? A mí me ha pasado más de una vez empezar a leer un libro que la verdad que mucho no me enganchaba, no me despertaba un gran interés, y sin embargo hice algún esfuercito, y entonces es como cuando un avión empieza a carretear, ¿no? Carreteando, y de repente levanta vuelo y uno no lo puede dejar. O sea que es un poquito discutible, a mi juicio por lo menos, el asunto de que la lectura no debe ser nunca obligatoria.
Sí, a veces, lógicamente, es un fracaso y entonces sí, deja el libro porque no es para vos o al menos no es para ese momento, porque también no es una cuestión de para quién, sino es para quién y en qué momento. A lo mejor este no es el momento de leer El Quijote o no es el momento de leer, no sé, El pasado de Alan Pauls, escritor que admiro muchísimo, o no es el momento de leer Las flores del mal, pero a lo mejor en otro momento sí. Entonces me parece a mí que lo de la lectura obligatoria hay que revisarlo, a mi juicio, me permito modestamente decirlo un poquito. Otro elemento fascinante de la lectura es el hecho de que establece entre nosotros y el escritor un vínculo en el tiempo diferido, ¿no? Si pensamos que, por ejemplo, uno puede leer a Sófocles del siglo V a.C., uno puede leer, qué sé yo, a los enciclopedistas, a Diderot, a D'Alembert del siglo XVIII, uno puede leer una novela de Tolstoy del siglo XIX y uno está en contacto con un sujeto del siglo XIX, ¿no? Y con gran intimidad muchas veces, porque sentimos que está diciendo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hubiéramos querido decir nosotros, ¿no? De modo que el hecho de que se establezca este contacto tan único, tan mágico, tan extraordinario, a pesar a veces de los siglos transcurridos, a mí no deja de asombrarme, me parece algo extraordinario. Bueno, por último, a mí me gustaría referirme a algunos ejemplos literarios en relación con el acto de leer. Los dos primeros a los que voy a hacer referencia tal vez son un poco tristes, ¿no? Que son Don Quijote y Madame Bovary, pero bueno, ¿cómo no hablar de Don Quijote? Es imposible, es imposible no hablar de un personaje que se vuelve loco por haber leído las novelas de caballería, ¿no? Y que por lo tanto se propone volverse caballero andante en un momento en que esta era una práctica que no existía en absoluto. Pero uno podría pensar que en sus momentos de locura, Don Quijote fue feliz, ¿no? Claro, cuando descubre que estaba loco, al final de la novela, ineluctablemente tiene que morirse. Ya no puede seguir en este mundo porque el agobio de la tristeza y la vergüenza probablemente son tan inmensos que Don Quijote tiene que morir necesariamente, ¿no? El caso de Emma Bovary tiene un punto en común y es el hecho de también es alguien que quiere ser como los personajes de las novelas que leía en el convento de las Ursulinas, institución por otra parte completamente inadecuada para ella, porque en realidad ella era el convento de las Ursulinas era un lugar donde iban las señoritas de clase alta, que estaban pupilas en un lugar, todas eran muy ricas, Emma no. Entonces ya digamos esto de querer ser como esos personajes, Pablo y Virginia fundamentalmente y muchos otros, ya digamos va a ser la semilla, digamos, de la futura desdicha y finalmente de su trágico destino, porque Emma va a terminar suicidándose, no solamente por eso, pero quiero decir que es allí donde vamos a encontrar, digamos, el nacimiento de toda su desdicha. O sea, la lectura puede estar ligada en estos casos a elementos muy desdichados, pero también la lectura puede ser, como bien sabemos, y como es, por otro lado, para casi todos, una fuente inmensa de facilidad. Pensemos, por ejemplo, en Dante, ¿no? En el canto quinto del infierno, donde Dante llega al limbo, que es donde se encuentran ciertos pecadores que están como agitados por un viento bastante huracanado y que no están en otros lugares del infierno porque no han conocido a Jesucristo y por lo tanto están en ese lugar llamado limbo. Y entonces cuando Dante los ve a Paolo y Francesca, que son dos amantes, ella es una adúltera, Paolo es el hermano de su marido, en realidad ella se vio obligada a casarse con, no me acuerdo cómo se llamaba el marido, me sale Giancarlo, pero bueno, ella se vio obligada a casarse con el que no quería. Dante se acerca a los amantes con mucha curiosidad y, como dice Borges, con cierta envidia, porque él no consiguió el amor de Beatriz. Y les hace una pregunta muy interesante, les dice, ¿cómo se enamoraron ustedes? O
¿Cuándo se dieron cuenta de que estaban enamorados? Y entonces ella, Francesca, le dice, estábamos leyendo la historia de Lanzarote, o de Lancelot, ¿no? Leyendo la materia de Bretaña. Es así, con la lectura, leyendo juntos se enamoraron. Y luego, por último, tengo aquí una cita muy hermosa de La insoportable levedad del ser, de la novela de Milan Kundera, de 1984, donde hay un par de historias de amor, pero quería centrarme en la historia de Tomás y Teresa. Tomás es un médico cirujano que vive en Praga y tiene que ir en un momento porque un colega está enfermo y bueno, tiene que ir a un pueblito muy chiquito cerca de Praga, pueblito en el que vive Teresa. Teresa es una camarera de un restaurante, de una fonda. Es una mujer que ha tenido una infancia verdaderamente muy terrible porque era odiada por su madre, pero odiada de manera manifiesta, ¿no? Entonces veamos lo que dice Milan Kundera antes de que se encuentren los futuros amantes y esposos, porque luego se van a casar, ¿no? Dice, y precisamente entonces la llamó Tomás en el restaurante, le hizo un gesto, ¿no? Aquella llamada fue importante porque provenía de alguien que no conocía ni a su madre ni a los borrachos que diariamente, porque provenía de alguien que no conocía ni a su madre ni a los borrachos que diariamente le dirigían los mismos comentarios vulgares. Su condición de forastero lo situaba por encima de los demás, claro, porque era un pueblo muy chiquito, entonces todos los borrachos que iban ahí, todos los parroquianos, siempre se burlaban de ella, ¿no? Y había otra cosa más que lo situaba a Tomás, ¿no? El forastero, por encima del resto. Tenía en la mesa un libro abierto. En ese restaurante nunca nadie había abierto un libro en la mesa. El libro era, para Teresa, la contraseña de una hermandad secreta. Para defenderse del mundo, de esa fiedad que la rodeaba, tenía una sola arma, los libros que le prestaban en la biblioteca municipal. Aquí tenemos un caso de la lectura como refugio, de la lectura como resistencia. Pero bueno, como les decía, la lectura como paraíso, la lectura como fuga, y para mí fundamentalmente la lectura como construcción de nosotros mismos. Bueno, espero que hayan disfrutado de las cositas que quería compartir con ustedes. Y por cierto, feliz Día del Lector. Chao, hasta la próxima.